Nadal de Jorge Fernández Díaz, El secreto de Marcial. Querido Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va, Luis? ¿Cómo Bien. estás? Miembro Bueno, de número, miembro de número, ¿de qué academia sos? No, yo soy de la Academia de Letras, Ahí no, está, no de soy letra. de la Academia de Periodismo, soy Sí. de la Academia de Letras, que es, bueno, y además miembro correspondiente de la Real Academia Bueno, Española, ¿no? bueno. Es para más para los escritores eso que para los periodistas. La Academia de Periodismo tiene otro rol Mm. en la sociedad, ¿no? Yo no pertenezco a ella. Este, ¿Qué, pero qué? te quería decir que vos conociste a mi viejo, Claro que lo conocí. Sí, sí, a tu hace viejo, muchos años, hace ¿no? muchos años, Claro, sí. hace muchos años. En el, Mirá, en el bar de vos- Córdoba, y se llamaba Canin, ¿no? Córdoba y Canin, era así. en ese momento se llamaba Córdoba y Canin, Cani, el sí, ABC, sí. sí, Mi sí, viejo sí. era mozo en ese bar. Mirá, esta historia empieza, como vos sabés, hace más de 22 años, 23 creo más o menos, yo hice Mamá, una historia sobre mi madre. Yo la entrevisté durante 50 horas, después entrevisté a mi padre, a Marcial también, pero la protagonista era mi madre, que es una de esas matriarcas españolas e italianas y también hasta judías, digamos, Mm. ¿no? Que lo ocupan todo, que son las primadonas de la familia. La gran Mi padre Carminia, siempre... con la que hablé muchas veces, y a veces vos ni te enterabas que yo hablaba con ella, pero hablaba con ella. Sí, me imagino, me imagino. Y ella lo ocupaba todo, fue mi gran interlocutora, ese libro tuvo mucho éxito, pero mi padre ahí ocupaba un capítulo, y ocupaba un capítulo porque también ocupaba un solo capítulo en nuestra familia. De alguna manera mi madre lo había un poco desplazado hacia afuera, más hacia afuera de la familia. Mi padre es un gran enigma. Yo digo, madre hay una sola, pero cada padre es un enigma. Claro, claro que Porque sí. sobre todo los padres de esas generaciones que les costaba mucho comunicarse con nosotros, ¿no? Con los hijos. Tenían un problema que quizás las madres no tenían tanto, ¿no? No quiero generalizar, pero Mm. cuando gané el Nadal me llenaron de mensajes un montón de amigos, de escritores, de periodistas de España, de México, de la Argentina, y muchos me decían sintomáticamente, a mí me pasó lo mismo con mi padre, ¿no? Que no sé quién es mi padre, es una pregunta inquietante, ¿quién es tu padre? ¿Quién fue tu padre fuera del campo de vista de la propia familia, ¿no? Así que mi padre murió en 2005, como vos bien sabés, Sí. pero hace unos 10 años empezaron a aparecer cosas. Primero, cuando murió mi padre, apareció gente llorando, destrozada, que nosotros no conocíamos en el cementerio. Vamos a empezar por ahí. Después me empezaban a llegar, me contaban cosas que hacía mi padre que nunca nos contó a ninguno de nosotros. Entonces me empecé a sentir la imperiosa necesidad de tratar de descifrar a mi padre, a ver si realmente había sido un personaje secundario en nuestras vidas o no, y si había llevado otra vida que Que no no conocían conocíamos bien. tantos. ¿Y? Esto con un gran problema que es que yo no lo podía entrevistar porque había muerto, la mayoría de sus amigos murieron y se llevaron a la tumba muchos de los secretos. Pero bueno, yo decía, al revés que Mamá, que es una crónica novelada, esta es una novela. Es decir, yo no sabía cómo escribir esta novela. De hecho, empecé a escribirla y la dejé porque no podía seguir, publiqué Remil, Cora, Mm. pero no podía con esto. Bueno, hasta que descubrí una cosa fundamental, que es que mi padre y yo teníamos un solo vínculo importante, que era ese televisor en blanco y negro en esa casa pobretona de Palermo pobre, donde mi padre, que era mozo, veía los sábados de cine de superacción Cine de y, superacción. y Hollywood en castellano, ¿no? Mm. Me dejaba a mí ver Hollywood en castellano, que era ya un poquito más para adultos. Ese Mm. Hollywood en blanco y negro que vimos tantas generaciones de Ese argentinos. era tu vínculo principal, ¿no? Yo recuerdo mi vínculo con mi viejo, entre otras cosas, también en una televisión blanco y negro, viendo box, porque mi viejo era fanático del boxeo. Fan del box, claro, claro. Pero esos diálogos, bueno, yo lo sé porque estoy leyendo el libro de Jorge. Me lo quitan de las Sí. manos, de alrededor mío, pero yo lo estoy leyendo cuando puedo. Esos diálogos que aparentemente eran diálogos con la película de excusa, era un diálogo afectivo, de conversación y de entendimiento mutuo, o me lo imagino así yo por lo menos, o lo quiero Sí, pensar así. sí, 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 yo imagínate,
me acuerdo, yo soy el primer argentino de una larga familia de asturianos, o sea, se hablaba bable en mi casa, Ujú, y cuando yo salía al colegio y mezclaba, el bable es el lenguaje asturiano, ¿no? ujú, Yo hablaba un poco palabras que creían que eran en español en el colegio, en el León 13 de Salesianos, ujú. y los chicos se burlaban de mí, me empezaron a pegar y me daban palizas. Y yo no decía nada. Mi madre se enteró, pero una vez estábamos viendo Que Verde era mi valle, que era una película que Sí. daba muchísimo ahí en blanco y negro, y el chico de la película volvía golpeado del colegio y los padres le enseñaban boxeo. Y mi padre miró a mi madre, me compró un kimono al día siguiente y me metió en una academia de judo. Ahí el bullying terminó para siempre. Yo Ujú. digo, bueno, John Ford salvó mi vida, pero John Ford que era el director de la Sí, sí, película, ¿no? sí. Pero en verdad es un ejemplo de cómo mi padre tomaba cosas de esa única ventana que tenía el mundo, Ujú. a ver cómo se movía el mundo, y que teníamos muchos de todos nosotros, de cómo se vestía uno, de cómo eran los palacios por Sí, dentro. sí, sí, No sí. solo somos lo que comimos, Luis, sino lo que vimos Claro. cuando éramos niños y adolescentes. Y entonces, Esas bueno, películas que nos marcaron, ¿no? que nos marcaron profundamente, que nos mostraron cómo es, que no, incluso te diría que nos moldearon la cabeza de alguna manera, ¿no? Ujú, Ese melodrama nos moldeó un poco la cabeza, más que la religión quizás, mm. en algún sentido, ¿no? Y vos sabés que cuando yo tenía 19 años, todavía no nos conocíamos, vos y yo, que nos conocimos cuando yo tenía 20 y pico. 23 más o menos. Sí, sí. Yo era un estúpido, un nacionalista de izquierda, estaba inflamado de patriotismo y me presenté, quería presentarme de voluntario para ir a la guerra de Para ir a Malvinas. Malvinas, sí, sí, sí. Claro. Y ahí mi padre no dice nada. Casi no nos hablamos en ese momento, ¿no? Y me cita en el bar del ABC, me hace un especial de jamón y queso, no me dice nada y solamente me dice, ¿te acuerdas de esa película que vimos en blanco y negro de 3 soldados que vuelven de la guerra, que uno vuelve sin brazos y en lugar de manos tenía ganchos? Yo me acordaba así lejanamente y volví a casa y lo busqué en una enciclopedia, eran los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, Ujú. donde efectivamente el actor era de verdad, no tenía brazos, era de verdad había Uf, sido soldado y se había perdido los brazos, ¿no? Mi padre, en lugar de decirme, mira, no vayas a la guerra, no es una aventura la guerra, te quiero, tenemos miedo por vos, en lugar de decir estas cosas sencillas que vos le dirías a tus hijos, que yo le diría a mis hijos, mi padre no podía con eso, ¿no? Entonces actuaba de manera, creo yo, oblicua, a través de las películas, ¿no? Jorge, Entonces, El secreto de Marcial, ¿es una novela melancólica o es una novela que rescata los vínculos un vínculo muy marcado en tu caso, ¿no? Los vínculos de la época. Porque a ver, vos lo definís a Marcial y es mi viejo, pero con otra, que vino de otra parte, ¿no? con Que otro mis nombre, abuelos vinieron, claro, claro, con claro. otro nombre. Claro, Eh, claro. Sí, viste, cualquier hijo o nieto de de inmigrantes podría, inmigrantes me es. parece, Ujú. haber vivido algo parecido en esa Argentina tan distinta. Los inmigrantes llegaron no sé, a ser casi el 60% de la población, Claro que esa sí. inmigración, ¿no? Los turcos, todos, los Exactamente. gallegos, los, A vos los, te decían los gallego y a tanos, mí me ¿no? decían turco cuando. Exacto, y Sí. yo te digo Y vos turco, aunque todavía me me decís intimido. turco, sos uno de los Sí, pocos sí, que sí. me decís turco, sí. Y Sí, que lo sí. decís con tanto Eh, amor y con tanto cariño que lo acepto, pero para mi viejo era un insulto eso, ¿eh? Decirle turco, sí, claro, sí. me Nosotros imagino, somos claro, descendientes claro. de árabes, ¿no? Claro, Y mi por mamá es supuesto. descendiente de italianos, ¿no? Y nosotros, digamos, decirle a un asturiano gallego, Era- por es- más que, bueno, no voy a entrar en esas era- internas. es- Pero entonces, la sí, yo pregunta creo era, que ¿es un libro melancólico o es un libro, yo creo que es un libro que revisa, es melancólico en el sentido de que cuenta una Argentina que es crepuscular, que está muriendo. ujú, En ese sentido sí creo que es melancólico, pero luego es acerca de las relaciones, difíciles relaciones de padres e hijos. Eh, Quiero contarte que mi padre, vos lo sabés, mi padre cuando yo descubrió que yo quería
ser escritor a los 15 años, creyó que Sí, yo quería ser vago, sí, confundió la literatura con la vagancia, y estuvo 6 o 7 años sin sí, sí, prácticamente hablarme. sí, sí, Me acuerdo que entramos en La Razón Vespertina, vos sí, estabas ahí también. sí, sí, de Jacobo. Eh, Jacobo, vos estabas en la mañana, Sí, pero yo sí, estaba en sí, la vespertina. sí, Y mi padre casi no me hablaba, casi sí. no me hablaba. Y me acuerdo que a Jorge Azcárate, secretario general Amigo común de de la Amigo razón. Común de La Razón, yo le sugerí que lo que no podíamos probar con el periodismo, podíamos hacerlo con un folletín por entregas, que contara cómo era la mafia del fútbol, que contara cómo era la mafia de los secuestros extorsivos. Y él me permitió eso con 24 años, increíble. Y yo fui escribiendo por entregas mientras hacía El cadáver de cada día, pues yo era cronista policial, pero me permitió escribir esa novela que transcurría en esa redacción y que contaba lo que no podíamos contar con las armas del periodismo, ¿no? Qué lindo, Entonces, qué lindo. me acuerdo que una vez sonó el teléfono y atiendo y era mi padre. Yo creí que le había muerto a alguien, pero mi padre no me dirigía prácticamente La no es que me palabra. había retirado el saludo, nos saludamos en un cumpleaños, pero no podíamos hablar de nada, digamos, ¿no? Mi padre me había dado por perdido, le dolía tanto que yo fuera hacia una derrota, me profetizó la miseria, entonces no quería verlo eso directamente. Bueno, Y parece entonces que suena el funcionó, teléfono. ¿no? Parece que funcionó. El, eh, Sí, el, ahora vas a ver que el sí, nos trajo algunos combustible problemas eso. que generó eso funcionó, ¿no? Sí, también nos convirtió en personas que no podemos gozar del todo, digamos, Es ¿no? Porque cierto también. para esas familias el sufrimiento tenía un gran prestigio. Sí, sí, Y la dicha es sospechosa, sí. ¿no? Pero bueno, esa vez que llamó mi padre, me dijo, sin saludarme, me dijo, ¿recuperará el dinero? Yo no entendía de qué me estaba hablando. El capítulo de ese día terminaba cuando alguien llevaba un dinero para un rescate, abandonaba el bolso en el piso y un pibe de la calle se lo robaba. Entonces, a mí me saltaron las lágrimas, Luis, y le dije, ¿por qué me preguntas eso, papá? Insisto, hacía 6 años no podíamos hablar prácticamente, ¿no? Y él me dijo, porque aquí en el bar, a veces lo están leyendo todos, están muy nerviosos y me Y comisionaron te para pregunté. que yo te pregunte y sepa cómo es el Qué desenlace. lindo, qué lindo. Y entonces yo le dije, sí, papá, lo voy a recuperar. ¿Estás seguro? Me dijo, como si yo no Como hubiera si vos sido no el los hubiese autor, ¿no? escrito. Qué lindo, qué Digo, lindo. sí, papá, sí. Y me cortó, Ah, ¿no? le contó para Bueno, cortar a sus amigos. Qué y lindo, qué después, lindo. qué sé yo, la novela, por supuesto, tiene un enigma. Es un enigma. Yo no pude sino resolver como novela, una vez más, como novela, lo que no podía resolver como periodista. Entonces, hay algunos mitos familiares, cosas que suponemos que sucedieron, que yo las convierto en ficción, pero eso no lo quiero destripar porque es lo que tira de la trama hasta el final. Bueno, recomendamos entonces una vez más El secreto de Marcial, el último libro de Jorge Fernández Díaz, un escritor muy prolífico. Si vos pones el play y lo googleás, como diría Sergio Massa, te vas a encontrar con un periodista muy prolífico, un novelista muy prolífico, un autor de policiales espectaculares. Cora, el último policial del señor Jorge Fernández Díaz, se lee como si fuera una serie, como si estuvieses viendo la serie. Muchos de los libros de Bueno, Jorge Fernández Díaz se merecerían series y películas. Ya va a suceder, ya va a suceder. Yo tengo poco tiempo ahora, pero cuando me encargue de eso, lo voy a convencer también al señor Jorge Fernández Díaz. Querido Jorge, te mando un gracias abrazo Luis, grande. muchas gracias. Nos Un juntamos para abrazo para hablar tu de... audiencia y para tu familia y- también, ¿eh? igualmente para vos, para Vero y para toda tu familia. Un beso grande. Un abrazo enorme, chao, chao. Jorge Fernández Díaz, periodista y autor de El secreto de Marcial. Acaba de salir la segunda edición